Muy buenas noches. Octavo programa de Democracia 3.0. Les habla Gabriel Sáez. Estoy acá con Matías Mecol. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Pablo Spielman. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Estamos en el octavo programa, pero el tercer programa de una seguidilla de programas en los que hemos encarado la participación en la vida pública desde la función pública y la sociedad civil. Hoy vamos a seguir con ese esquema. Recuerdan que hace 2 semanas, Matías, estuvo Juan Maqueira, el presidente del Instituto de la Vivienda de la ciudad, con Juan José Ochoa. Exacto. Que es un emprendedor social cuya tarea se desarrolla básicamente en el contexto rural. Y la semana pasada tuvimos al ingeniero Oscar Aloati, secretario de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación, con Enrique Seminario, que es un extensionista, un pensador del campo, por decirlo de alguna forma. Pero no quiero seguir sin notar explícitamente la ausencia de Santiago Mantelli, que es el cuarto integrante del programa, y que ya despierta sospechas, porque esta ausencia se está extendiendo demasiado. Lo conminamos a venir acá el miércoles que viene. Sí, ¿ya mandaste la carta de documento? Sí, bajo apercibimiento. Para imbuirnos un poco del espíritu del programa de hoy, y para mandarle una indirecta, estamos hablando de si a Santiago lo comparamos con Gago, con respecto de su frecuencia, con el Fideo de María, o la que me gusta a mí más, Santiago, con Del Potro. Claro. Porque cuando Santiago vuelva, nos va a traer la plata. Con gloria. Exacto. Bueno, pero efectivamente esta introducción interna y jocosa tiene una lógica también, porque hoy la conversación va a pasar mucho, principalmente por el lado del deporte. Y tenemos unos invitados que nos van a ayudar a enriquecer mucho esta búsqueda sobre una mejor versión de la democracia argentina, una democracia argentina apta para nuestro tercer siglo de vida. El primer invitado es Juan Manuel Lugones. Juan Manuel es, desde diciembre, director ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires. Pero esto, como decíamos, es una responsabilidad que tiene desde hace unos meses. Pero él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, militante del partido GEN, y una persona que hace mucho viene luchando porque haya paz en el fútbol y en el deporte en general. Él es coordinador del movimiento Fútbol en Paz en Argentina y autor de un libro muy, no sé si decir incendiario, pero sí encendido, que es Barra Brava para Todos, que se publicó en el año 2015, en el que conecta y describe la complicidad de la clase política con los criminales que se metamorfosean como hinchas de fútbol. Es para nosotros un lujo, y sabemos que Juan Manuel hizo un esfuerzo muy grande por estar hoy acá. Te damos la bienvenida, Juan Manuel, y te agradecemos por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, para mí es un honor la invitación. Realmente esperaba esta tarde el momento que lleguen las 8 para poder estar con ustedes. ¿Te confundiste como otros de nuestros invitados con una recepción posterior? Porque ya ha habido gente que nos ha dicho, ¿y el catering dónde está? Ah, no. Bueno, es un llamado de atención de la producción. Culpemos a Santiago que no está, pero en serio, Juan Manuel, muchas gracias, porque sé que tu tarea es diaria, es estresante, no tiene horarios de oficina, no respeta. No, de hecho, por ejemplo, hoy 21:45 juegan en el Estadio Único de La Plata Estudiantes con Belgrano de Córdoba, ¿no? La tarea debería estar allí. Bueno, pero estamos acá. Estamos acá. Bueno, muchas gracias por eso. Juan Manuel, cualquiera que más o menos vea y conozca tu perfil está en condiciones de responder, de dar una respuesta inicial a la pregunta que te voy a hacer. Pero quizás vos puedas agregar algún elemento más. Si vos tuvieras que definirlo en una frase,
¿Para qué trabajas todos los días? ¿Con qué propósito trabajas? Bueno, yo me defino como un militante por vocación, ¿no? La profesión es abogado, pero soy un militante por vocación, y si bien mi pensamiento ha ido cambiando con el transcurso de los muchos años que tengo, todos los esfuerzos, lo puse en el prefacio de mi libro, el libro Barrabrás para Todos, o sea, todos los esfuerzos son para dejar un poco mejor la cosa para mis hijos, ¿no? Y en cuanto a la cosa pública, cuando uno piensa en los hijos de uno, piensa que todo lo que tiene que hacer en materia de la función pública lo tiene que hacer para que los hijos de los otros tengan las mismas oportunidades que los hijos propios. Ese sería el objetivo. Así lo definís. Sí. ¿Qué aliados fuiste encontrando en estos últimos meses, especialmente, donde tuviste una plataforma mayor y una mayor visibilidad? Bueno, yo trabajo en un organismo que básicamente son policías, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte. Vos no sos policía. Yo no soy policía, yo soy uno de los pocos civiles que tiene el organismo. Entonces, para hacer mi trabajo me tengo que rodear de buenos policías, ¿no? Porque hay la mayoría de los policías que trabajan en la provincia de Buenos Aires son buena gente, pero también hay una minoría que es esa minoría de la que todos hablan, que hablan que si Vidal no combate a la policía se lo va a llevar puesta. Bueno, hablan de los malos policías, no de los buenos policías. Entonces, me tengo que nutrir del apoyo y del buen servicio y de los buenos profesionales que son los policías que me acompañan. Pero también en una tarea en la cual, básicamente, si bien la agencia es una agencia que tiene jurisdicción o competencia en todos los deportes donde haya público, el fútbol lleva el 95% de la cuestión, y el hincha de fútbol es el hincha bueno, ¿no? El que paga la entrada, el que es socio, en contraposición con los grupos violentos, a los cuales nosotros consideramos que son sectores mafiosos a los cuales hay que combatir, ¿no? Para que las cosas salgan bien. Entonces, a la pregunta es, encuentro el apoyo de los buenos policías y encuentro el apoyo de los hinchas genuinos de fútbol. Esos malos policías que vos decías recién, seguramente en términos cuantitativos son los menos, pero a veces da la sensación de que están esos malos policías que vos denominás así, están en posiciones que les permiten dar impunidad a distintos entramados mafiosos, pero puntualmente en el fútbol me parece que eso es muy claro, y no sé si coincidís, es algo que también es el primer nivel de complicidad, porque además es el que percibe el hincha cuando va a la cancha, con los trapitos, con la llegada de las barras, con los micros escoltados por la policía. Me imagino que bueno, manejando vos un grupo de policías buenos, tomo tu encomillado, habrás tenido choques y conflictos fuertes con ese otro sector de la policía. Sí, por supuesto. La tarea, yo creo que la tarea nuestra está dentro de una lucha global que hay en la provincia para combatir mafias, ¿no? Tomando el concepto de que mafia es un grupo de personas que tienen una continuidad para el delito y que lo hacen dentro de un determinado territorio, ¿no? Y entonces yo entiendo a esta altura del partido, tomando términos futbolísticos, que la barra no podría funcionar sin la complicidad de la política y sin la complicidad de la policía, ¿no? Porque para cada uno de los negocios de la barra es necesario que la policía no lo combata. Entonces estamos en una lucha por conseguir que con este apoyo que tenemos de la gobernadora y del ministro de Seguridad, hacer lo que se debe hacer. Porque una de las cosas que en estos 8 meses podemos decir como un balance positivo de nuestra gestión es algo que emprendimos, que es transparencia en el manejo del servicio polar en la policía. El polar es la policía adicional. Para que se entienda, todos los policías tienen horas de servicio y horas de recargo como si fueran horas extras, que se llaman horas cores. Y el trabajo que se hace en la cancha, el trabajo que hace un policía cuando cuida un hospital, cuando cuida una escuela, una municipalidad, lo hace por policía adicional. Entonces, esa es una caja fenomenal que en el fútbol también es casi de un 60 por un 40. Entonces, vamos a suponer que empieza el campeonato. Le piden a un partido de Temperley
400 policías, que el club tiene que depositar el importe de esos 400 policías 48 horas antes, o a lo sumo 36 horas antes. Si van los policías o no van los policías a la cancha, a veces la policía no le devuelve la plata si no van. Entonces, si pidieron 400, van 200. Esos 200 desaparecen en una caja negra. Lo que nosotros hemos hecho al principio de la gestión y por una indicación de la gobernadora, que está trabajando un tema importante en esto, es meternos con esa caja de la policía en el fútbol. Y esto no trae cosas buenas, ¿no? Porque cuando vos te metés con una caja importante, después tenés los inconvenientes que te trae los sectores mafiosos. Hablabas hablamos de aliados y de hinchas buenos, Sí. que son los que se ven frustrados en sus intenciones de disfrutar de un espectáculo y de vivir una experiencia familiar. ¿Existe el público bueno y comprometido? ¿O el bueno es por definición estático y se queda afuera y se siente impotente? Bueno, yo creo que una parte muy, muy importante del trabajo nuestro tiene que ver con la tarea de una batalla cultural, ¿no? El Barra Brava viene ganando esta batalla con los otros hinchas por goleada, porque los Barras Bravas, en algún momento, algunos programas que le hacían de sostén a los Barras, la dirigencia del fútbol, le han hecho creer a los demás que sin los Barras es imposible que los clubes funcionen. Los dirigentes de los clubes, porque los han utilizado y los usan para la campaña política interna de los clubes, y los demás hinchas han comprado eso, ¿no? Si no está la barra no se alienta, si la barra no está, no hay folclore en el fútbol, y con esa excusa estos sectores delictivos siguen haciendo un negocio fenomenal, ¿no? Cuando digo fenomenal, es un negocio enorme el de la barra. Son barras bravas que andan en 4x4 y en autos de alta gama, son millonarios, y de a poco han ido cediendo los clubes eso, ¿no? Y los hinchas comunes compran esa cuestión cultural. Entonces está el papá que lleva a su hijo a sacarse una foto con el jefe de la barra, como si eso fuese algo que lo hace más hincha de ese club, ¿no? Pero yo entiendo que la mayoría de la gente está harta de los Barras, y son más un peso que algo cultural. Pero también yo veo los pibes que van a la cancha, las nuevas generaciones, ¿no? Y hay un problema muy grande que tiene que ver con la postergación que tienen muchos de los sectores que van a la cancha, postergación en términos de chicos que han entrado en adicciones, gente que viene del delito y que va a la cancha, y lo siento, uno lo ve más patente en los clubes que son más chicos, ¿no? Cuando uno va a ver un partido de Racing, Independiente, hay más de todo, claro, ¿no? Ahora, si vos vas a ver a San Telmo, ves una realidad totalmente distinta. O si vas a ver a Cambaceres, que son todos, o aún en el interior de la provincia. La provincia tiene 46 ligas de fútbol, y las cuestiones de las peleas son más comunes de lo que parece en los equipos de liga, que son 100 contra 100, y sin embargo terminan con peleas como si fueran barras bravas. Pero parecería que más allá del ejemplo que puedas dar en tu lucha, sí, en la abnegación con la que la lleves adelante, y en el hecho de que vos también te mantengas impoluto, eso es un mensaje muy fuerte, sí, pero no estás en la posición de priorizar un trabajo cultural. No, en este momento... ¿Estás bien con las papas en este momento hay que hacer las bases, ¿no? También es un sillón que nos prestan por un tiempo, y en este tiempo hay que hacer lo que uno cree que es lo más urgente, que es esta lucha de cuerpo a cuerpo con los Barras. Ayer te doy un ejemplo. Ayer nosotros, hace como 10 días, prohibimos la concurrencia del jefe de la barra brava de Banfield, ¿no? Ayer hubo un hecho muy, muy curioso en un partido Banfield-San Lorenzo. La ley me dice a mí que yo puedo prohibir la concurrencia de una persona que haya cometido un delito o una contravención. Nosotros advertimos que todo lo que es el sistema de negocios alrededor de la cancha de Banfield era un sistema para ser aprovechado por los Barras,
como una forma de sostener a la barra. Para traducirlo y no hacerlo tan difícil, todos los puestos de alrededor de la cancha eran explotados por la barra. Entonces, levantamos todos los puestos y le prohibimos la concurrencia al jefe de la barra. Al siguiente partido, a un único individuo, al jefe. La primera y la segunda línea de la barra no fue a la cancha, porque la barra, imagino yo, habrá pensado, no tenemos en quién apoyarnos, porque la policía no va al cementerio con nosotros, ¿no? Nos acompañó hasta la puerta, pero no se metió con nosotros. No tenemos interlocutores, no tenemos a alguien de la política que no fueron. Y ayer cometieron contravenciones y metimos preso a 4 integrantes de la barra. Y entonces, en un hecho inédito, la barra sacó todas las banderas de adentro de la cancha y se fue. No sin antes dejar el hueco ese que suelen dejar, y al que no permiten que vaya otra persona que no sea de la barra, ¿no? Pero entre esos 4 pasos dejamos a toda la barra fuera, que la semana que viene van a volver. ¿Cómo evaluás la repercusión que tuvo esto? Porque mi pregunta también iba, la anterior, por el lado de cambio cultural y aliados, el rol del periodismo, que como vos dijiste, en un momento se lo exaltaba, el rol del barra. Sí. Pero yo veo que tenés interlocutores entre los periodistas. Sí, hay periodistas muy serios que dicen lo que pasó. Y hay otros que lo que no saben lo inventan, ¿no? Pero más allá de Gravia, que es hasta especializado, sí. Gravia y algún colega de él, sí, de ese perfil. El periodista, digamos, ya de trayectoria, ¿viste? Que en su momento le pareció simpático y se fue enterando de lo que había detrás de todo, de la organización criminal. Se cuida, es conservador, habla. Hay un hartazgo con los barras, ¿no? Pero durante muchísimos años las cadenas de deportes no mencionaban a los barras bravas, como si eso fuese algo que era contrario al espectáculo. Hoy el periodismo coincide que no. Algunos entiendo que. También sabes que entiendo en esta cuestión, es una actividad que para el que no es un kamikaze, como algunos de nosotros, da miedo. El barra es intimidante, hay que poner el cuerpo. Aún también algunos dirigentes que no combaten a sus propios barras tienen miedo y hay que entenderlos. Y algunos periodistas también pasan por ese rol. Te cambio un poquito el eje de la pregunta que te hacía recién Gaby, pero me parece que él apuntaba a eso también. Los periodistas que conocen muy bien la vida interna del club, porque son periodistas partidarios, ¿no sentís que por ahí protegen a los dirigentes, que son los que cobijan a la es un sistema en el cual se defiende a sí mismo, ¿no? Yo he tenido conversaciones muy francas, ¿no? Yo hace muchos años fui misionero de la iglesia a la cual asisto y hablamos de charlas francas, ¿no? Y me he sentado con los dirigentes y se lo he dicho francamente: ustedes necesitan sacarse a la barra de encima, cuenten con nosotros somos el Estado, ¿no? Confíen en nosotros y nos ponemos espalda con espalda y peleamos juntos contra los barras. Y está el NI, ¿viste? Será posible, podremos, pero también están nosotros, los que son socios de los barras y que están más cerca de la barra que de los hinchas comunes, ¿no? Y bueno, para eso nosotros los tratamos como si fuesen barras. Juan Manuel, hace poco, hablando del rol del Estado, hace unos días salió un spot que se hizo viral, muy bueno, emitido por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, sobre el regreso de las familias a la cancha, que además te tiene como protagonista, sí, ¿no? Se te ve trabajando en tu día a día. ¿Qué nos puedes contar de esta iniciativa y cómo la ves vos? ¿Cuánto falta para que las familias puedan volver a la cancha? Bueno, a mí me gusta mucho la línea que tiene ese video porque está tomado de la cancha, digamos, no son grupís los que están ahí en ese video. Hay una nueva generación que va con los chicos a la cancha, mucho adolescente, mucha mujer va a la cancha, cosa que antes, pero tienen que convivir con demasiados problemas para asistir a un espectáculo futbolístico, ¿no? No están dadas las condiciones plenas para que uno pueda con tranquilidad ir con su familia, con sus hijos a la cancha. Es todo muy riesgoso, desde cuando querés estacionar el auto y te aprieta alguien para sacarte como trapito unos mangos, hasta los baños que están mal, que no son para que vaya una mujer y los use, o unos chicos. Realmente la pasión del hincha es mucho más grande y está a un nivel mucho más alto de lo que es el espectáculo y de lo que es la cuestión edilicia. Pero
la iniciativa del Ministerio de Seguridad de mostrar que se está haciendo alguna cosa distinta a la que se hacía antes, realmente nos alienta. Y estamos jugando muchos partidos en la provincia con las dos hinchadas. Y hemos jugado partidos con muchísimo público. Tuvimos un partido San Lorenzo Boca en el Estadio Único de La Plata, Racing Lanús en la cancha de Racing, Estudiantes Los Andes en cancha de Lanús. Lo vamos llevando, ¿no? Y queremos de a poco que lo que es una excepción sea una regla, ¿no? Estamos hablando con Juan Manuel Lugones. Juan Manuel es director ejecutivo de la Previde, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel es muy activo en Twitter, o todo lo que puede serlo, y lo encuentran en @jmlugones. Y aprovecho para recordar que nuestro Twitter es @democracia3_0, y estamos también en Facebook, Democracia 3.0. Ahora, después de escuchar un tema, vamos a sumar a unos invitados que seguramente van a ser aliados de Juan Manuel Lugones en esta lucha cultural por superar con el remedio del deporte a la violencia que enferma a nuestra sociedad. Ya volvemos. Seguimos en la conversación con dos amigos que están embarcados en la misma lucha que Juan Manuel Lugones, pero su especialización es otra. El primero de ellos se llama Fernando Leguiza,
es director de la Asociación Civil Con Sentido Público y es fundador de la metodología del fútbol participativo. Nos va a contar un poco de qué se trata esta metodología, y viene acompañado él con su colega y amigo Iván Franco, que es docente y artista plástico, que juntos también combaten manifestaciones de la violencia en nuestra sociedad, especialmente entre los más chicos, utilizando al deporte y al arte como herramientas emancipadoras. Fernando, Iván, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Contanos, Fernando, esto de metodología del fútbol participativo. Sí, prácticamente son torneos de fútbol donde juegan varones y mujeres mezclados, se juega sin árbitros y cuando termina el partido... ¿Organizados dónde? O sea, ¿con qué jóvenes? Con jóvenes informalmente organizados de potreros, instituciones que juegan en las ligas de fútbol tradicional, en todos aquellos que quieran participar con grupos de jóvenes, principalmente de jóvenes, es el espacio abierto para generar los partidos. El fútbol tiene como ese fácil acceso y esa fantasía que donde tiras una pelota enseguida se armás dos equipos, pero la metodología en particular, la del fútbol participativo, es varones y mujeres mezclados, se acuerdan las reglas antes de jugar cada uno de todos los partidos, y en el tercer tiempo hay un tercer tiempo donde hablamos sobre situaciones que sucedieron en el partido, y eso suma puntos en los valores humanos, en el respeto a las reglas acordadas, en la solidaridad y la cooperación. En síntesis es, el partido no gana solamente el que hizo más goles, sino también el que sumó más valores humanos. En esto lo escuchábamos a Juan Manuel, nosotros originamos este sistema de juego que lo llamamos metodología. En definitiva era cuando nosotros jugábamos un barrio del conurbano bonaerense, que es donde desarrollamos la metodología, terminaba una batalla campal, simplemente porque copiaban el modelo del que no sabía perder o aceptar la derrota en términos del fútbol profesional, y sentimos una responsabilidad de empezar a crear ámbitos de juego, de diálogo, de fútbol, donde principalmente esté por sobre todas las cosas el disfrute del sentido del deporte y la convivencia. Pero contame algo, te voy a hacer una pregunta que posiblemente te darían los chicos, te la hacen muy seguido. ¿Cómo se gana entonces el partido? Sí. ¿Y se llega al momento donde ganar no es importante o sigue siendo importante, simplemente que la metodología para el conteo es otra? No, se gana el equipo que más goles hizo, pero que también más valores humanos sumó en el tercer tiempo. ¿Pero eso cómo lo cuentas? Es la sumatoria. El partido ganado tiene 3 puntos, igual que el fútbol tradicional. Sí. Porque nosotros no estamos en contra del fútbol, todo lo contrario, queremos más fútbol. Es más, nuestra idea es en algún punto desaparecer. Lo que queremos modificar y aportar y colaborar es con el aporte de los valores del fútbol en las estructuras masivas. Entonces es el que gana, tiene 3 puntos, si empata 1 punto para cada uno, y en el tercer tiempo tenés la posibilidad de sumar 3 puntos más. Uno, el respeto a las reglas acordadas, otra es la solidaridad y otra la cooperación, que lo definen los propios jóvenes. No hay un árbitro. Rompemos con la cultura de la delegación, que ahí es donde como nace este sentido de esta metodología y de este fútbol. O sea, un equipo le puede asignar puntaje a su rival. Otro. La idea es que asigne puntaje al otro. ¿Y cómo es eso? Es un partido de fútbol y nos ponemos a hablar de cosas que pasaron en el partido, para bien y para mal. Y ese diálogo, esa construcción de consenso y disensos entre los propios jóvenes, en algún punto hace una síntesis. Bueno, ¿qué pasa con el valor humano? ¿Tiene que sumar este equipo? ¿No tiene que sumar? Y nos parece, es el aporte, y gana el equipo que más puntos sumó y que más valores humanos sumó. ¿Cuándo empezaste con esta metodología? En el 2001 arrancamos en... ¿Qué época? En Moreno, ¿no? En Moreno, sí. Y pleno sacudón. Pleno sacudón, cuando, en contextos socioculturales y políticos, era cuando el fútbol distraía también, más allá de la emergencia del hambre más urgente, se ponía en discusión la comida por sobre todas las cosas, y nosotros queríamos herramientas para liberarnos del sistema, y nos parecía que la discusión no era la comida solamente, sino la distribución de la riqueza en la Argentina, y en ese contexto nos pareció que el fútbol tiene como 2 cuestiones: tiene una dimensión masiva sumamente importante de convocatoria, pero al mismo tiempo es una máquina de distraer también. Nos pasa en el fútbol profesional como nos pasa en el fútbol en el club de barrio. Con 2 pelotas te confunden, digamos, y nosotros no discutimos 2 pelotas. Nos parece que lo que tenemos que confundo con la intención de confundirte, tal cual, y uno lo tiene como mecanismo de escape, digamos, ante una realidad. Nosotros nacemos
la metodología nace en ese contexto sociocultural, pero al mismo tiempo se acuerdan de la muerte de Axel Blomberg. Claro. Ocurrió en el lugar donde nosotros vivimos. Entonces, más allá de la muerte de un joven, por supuesto, que no está en discusión para nada, lo que nos pasaba era que Moreno era el lugar donde los jóvenes eran el culpable de todos, de todo lo que sucedía en nuestro municipio. Y nosotros quisimos mostrarle al mundo, ¿sí?, de que si se le crean escenarios posibles a los jóvenes para que puedan desarrollarse y conectarse con cosas positivas en la vida, había un montón de iniciativas y de experiencias en ese sector donde nosotros vivimos que no eran los asesinos de Axel Blomberg, sino que eran otros jóvenes, hombres y mujeres, que se habían puesto de pie y habían creado construcción de comunidad, de ciudadanía con el arte y el deporte en diferentes barrios de nuestro conurbano. ¿Tenés alguna noción de cómo modifica esto el comportamiento de los jóvenes que participan de estos campeonatos? ¿Cuándo son espectadores? Por ejemplo, en los estadios por los que vela Juan Manuel. Mira, lo del marco hostil, como dice Juan Manuel, nuestra metodología es un aporte al cambio, es un cambio contracultural. Obvio que en los cambios culturales las mentalidades son las que más lentas van avanzando y van cambiando, pero nosotros... Pero digo, ¿esos jóvenes responden a la metodología in situ mientras están ahí bajo tu supervisión? No, por más que no haya un árbitro, pero tienen una mirada, y después cuando salen de ese contexto, digamos... Son tipos con la metodología fuera del fútbol. Nosotros los acompañamos en otro tipo de iniciativas, de que puedan hacer en su vida, en su estudio, cuando van a la cancha. Muchos alientan a... Nosotros vivimos en un lugar donde hay muchos clubes del ascenso, entre Rodríguez, Moreno, Merlo, Luján, y lo que hacemos es que no termina el partido de fútbol. El problema que tenemos con el fútbol y con el deporte es que igual el pibe por ahí lo ves 2 horas a la semana, claro, o solamente en el entrenamiento, y vos decís, ahí alcanza. No, nosotros estamos más preocupados por las 22 horas que no lo tenemos al pibe que con las 2 que está contenida con el deporte. Entonces ahí creamos una escuela de mediadores, de formación de promotores deportivos, que les genera herramientas e instrumentos que más allá del fútbol los motive a que hagan otras cosas en su vida cotidiana. Otras cosas significa que el valor que aprendieron en la convivencia con el fútbol pueda llevarlo a cualquiera de todas las actividades que emprenda en su vida común. Estamos hablando con Fernando Leguiza, director de la Asociación Civil Con Sentido Público, que la encuentran en Facebook, así, Con Sentido Público. ¿Y vos qué aliados has encontrado en la clase dirigente? Mira, nosotros somos raros. Los primeros aliados que encontramos fue a los jóvenes, la comunidad. Nosotros tenemos algo como raro. Cuando jugamos al fútbol no tenemos árbitros, tenemos mediadores. Y esos propios mediadores son los jóvenes que juegan también los propios partidos. Y después lo que hemos encontrado como aliados, lamentablemente los gobiernos, la mayoría de los gobiernos no nos ha abierto las puertas para que esto pueda aportar al diseño de las políticas públicas. Es raro, lo primero que se piensa cuando uno gana una elección es pensar en la juventud, pero después es, mirando cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, hay pocas actividades donde puedan contener a esta manera. ¿Y cómo lo explicás eso? Porque hay una necesidad de elevar el piso de conciencia de nuestros dirigentes también, y crear nuevos espacios. Pero esto es una cosa evidente. Los jóvenes son, además, muchos. Es decir, no es una cosa que podés fácilmente obviar. Pero ¿cómo se explica que incluso desde la perspectiva del rédito político, no? Bueno, estamos también en un cambio provincial, nacional, y en el 70%, el 70 municipios han cambiado sus intendentes también. Hay como recién una nueva lógica de pensar nuevos programas genuinos para cada uno de los municipios, y también las estructuras provinciales y nacionales. Sí, me parece que en esto de aliados, digamos, cualquier gobierno, cualquier familia que asuma la discusión con la mafia, me parece que es un acercamiento también de pensar que queremos hacer una construcción cultural y un aporte y un complemento entre todos, ¿viste? Juan Manuel, me gustaría saber tu opinión, porque yo recuerdo que vos mencionaste estas iniciativas de grupos evangélicos, creo que eran, que se ofrecen a participar de los nosotros recibimos ayuda para ordenar, para ayudar a que la gente se oriente en la cancha y en todo lo que sea posible para mejorar el espectáculo, de grupos evangelistas que vienen desinteresadamente, ¿no? Solamente nos piden si pueden colgar sus banderas. Nos ayudaron mucho en Mar del Plata durante el torneo de verano, y también son grupos que tienen asiento en La Plata.
y siempre están deseosos de poder ayudar. ¿Y qué hacen exactamente? Ayudan. Es muy básico lo que estoy diciendo, pero orientan a la gente, tratan de calmar si hay algún problema. ¿En serio? ¿Sí? Dialogan. Dialogan. Ayudan a los desorientados, ayudan a los que ven que están mal, que llegan mal o drogados o en mal estado a la cancha. Son muy útiles. ¿Cuántas personas más o menos por partido hacen esto? Cuando vienen en un grupo, lo único que hacen es identificarse con sus remeras. Vienen con unas remeras, este grupo que te hablo que dice no violencia. ¿Un grupo de cuántos más o menos? 10 personas, a veces 7, a veces 6, a veces menos. ¿Con alguna característica en común? ¿Son hombres? Hombres y mujeres. Mujeres la característica también. en común que tienen es que pertenecen a una iglesia evangelista, ¿no? Y toman esto como... Pero digamos, también hay mujeres que, sí, a pesar de su aparente fragilidad física... Sí, y sobre todo lo que está bueno es que es una tarea de voluntariado en la cual no se llevan más que la satisfacción de ayudar, ¿no? Claro. Realmente lo valoro mucho. Vos decías recién, Fernando, nosotros trabajamos para no existir o algo muy similar, dijiste. ¿Notás a partir de esta dinámica de integración, de reconocimiento del otro, que eso se transforma en actividades o en fenómenos de organización que van por fuera de ustedes, digamos, por fuera de todo lo que ustedes pueden dar, más allá del fútbol? Sí, nosotros tenemos... El fútbol es una excusa para que nos podamos encontrar con los diferentes grupos de jóvenes, pero a partir de ahí hemos creado jardines de infantes, centros culturales, jardines de infantes formalmente organizados, red de promotores de salud, red de promotores de mediación. Vamos, lo que hace el fútbol en este contexto empieza a generar otros escenarios donde los propios jóvenes en esa convivencia empiezan a asumir responsabilidades dentro de su barrio. Los conflictos del barrio, quienes los acompañan son los propios jóvenes por su gimnasia del fútbol. Entonces hemos logrado que empiecen a ser como cambiamos la referencia al barrio. El viejo puntero político, estamos como en la lucha de crear un nuevo referente en el barrio, ¿no? Que se preocupa por la urbanización del barrio, por la conexión con la gestión local, provincial, que empieza a buscar mecanismos para la buena convivencia y la urbanización de su espacio. Y cuando hablamos de vínculos con el Estado, recién vos decías, bueno, hay una mirada muy cortoplacista, muy del rédito inmediato, pero ¿sentís también o sentís que los chicos perciben que en cierta medida cuanto menos presente esté el Estado mejor, digamos, porque una cosa es el Estado a nivel de políticas públicas, decir vamos a desarrollar determinado programa, pero por ahí mejor si no está el puntero y no está la policía. ¿Pasa eso o no? ¿O es un...? Mira, nosotros lo que... Hoy hay una necesidad de Estado, creo que es algo cultural, hay una necesidad, no es poca cosa. La última votación hubo un cambio, una necesidad que mostraron por lo menos estas comunidades del conurbano bonaerense y nuestra lógica en cada uno de los partidos, nosotros siempre hablamos de crear una democracia participativa, no representativa. Entonces en esa democracia hay como todo un concepto, una filosofía de que desde que vos venís a jugar, digamos, te inspira y te orienta y te guía para que mires las cosas que suceden a tu alrededor. Y en ese trayecto y en ese tránsito y en ese camino hay todo unos canales y unos encuentros que tienen que ver con empezar a discutir la política local, principalmente, que es donde nosotros vivimos. Ahí estamos intentando generar el presupuesto deportivo compartido, pero deportivo. ¿Qué queremos decir que hacen estas instituciones? Son 1.500 mujeres jugando en donde nosotros vivimos, quieren sentarse con el Estado local y empezar a discutir, bueno, qué pasa con los recursos del deporte, si son designados, si no tiene o no tiene. Simplemente como un ejercicio de que asuman las cosas que les suceden, los recursos que tienen con el Estado y empezar a hacer la gimnasia del diálogo. Esto de, aunque sea reiterativo, esto de romper con la cultura de la delegación. Que empiecen a crear su propio escenario y que empiecen a ver los recursos que tienen. Y además es muy importante la participación incluso en modo de indagación o de demanda, porque yo estuve escuchando mucho, no sé si ustedes también tuvieron la oportunidad en estos últimos días, con el entusiasmo que generaron los Juegos Olímpicos, Sí. Y que esas 3 medallas de oro y la de plata fueron la mejor performance desde Londres de 1940. 48. Sí. Todo una mezcla entre
una búsqueda por atribuir ese gran logro a quien correspondía, si que el CENAR está acá, y que hay que poner. Y todo el diálogo público, por lo menos lo que yo escuché, pasaba por qué estrategia desarrollar para que de acá a 1 o 2 juegos traigamos todavía más medallas. Mientras que ese es un rol que debería ser, si no marginal, por lo menos consecuencia de una política pública que tenga a la ciudadanía como beneficiaria del deporte y no a una élite deportiva que de todas formas, digamos, todos alentamos a Del Potro, a los leones, a las panteras y a todos los demás alemanes, pero el tema esto de que la población reconozca que la política del deporte pasa por ellos como beneficiarios y como demandantes. Desde el arte, Iván, vos también te movés en Moreno con Fernando. ¿Qué experiencia tenés? Bueno, mi experiencia parte desde mi infancia. Yo tuve una infancia un poco difícil y mi refugio fue el arte. Entonces, por eso de grande, de alguna manera me convertí en un activista defensor del arte y de la no violencia. En el aula encuentro, en el caso de Moreno, mucha marginalidad, muchos chicos que sufren en su infancia y adolescencia cosas muy difíciles en su hogar, ¿sí? Pero de distintas índoles. Entonces, en esa crisis y en esa depresión hay muchos chicos, bueno, que terminan o bajo alguna adicción o bajo algún comportamiento agresivo, reproduciendo de alguna manera no solamente la violencia del hogar, sino de la misma sociedad. Entonces, desde el arte, y también, bueno, lo mecho desde el punto de vista que yo siempre pensé que también el deporte fomentaba la violencia, pero lo reconozco como una ignorancia mía, ¿no? Como aquel que también piensa que toda la política es corrupción o todo esto, ¿no? Y hoy en día es que trabajando con Fernando encuentro esta forma distinta de ver el fútbol y lo puedo relacionar al trabajo que yo vengo haciendo con el arte. Por eso es que estoy acá colado, ¿no? En una charla de fútbol a alguien que no tiene nada de fútbol. Pero lo que sí rescato es esta lucha y este cambio que tratamos de lograr cultural junto con Fernando. La verdad que para mí es muy importante. Claro, Iván, precisamente lo que está en el centro, y por eso se explica la lógica de esta mesa, es la tarea, es el desafío, es el cambio cultural en la misma dirección. La cual arte y deporte ahí son aliados, son remedios, pero más allá de la finitud de tus recursos, Juan Manuel, y de tus tiempos y las prioridades que a veces te debe imponer la realidad y no la pones necesariamente vos, ¿qué otras cosas te gustaría hacer si tuvieras otra estructura o si tuvieras una determinada cantidad mínima de tiempo con la que pudieras proyectar tu trabajo? Me parece que hay que hacer un trabajo muy profundo con la nueva generación, ¿no? Con las nuevas generaciones. ¿Cómo evaluás esto que hacen? Me parece muy bueno. Hay que intervenir. Donde no se interviene, las iglesias, los centros culturales, los grupos que están haciendo su parte, deberían estar todos articulados y trabajando todos en una misma dirección, ¿no? Que el deporte en realidad es algo para disfrutar y no es algo para generar violencia, y en esa línea deberíamos ir, todos aquellos que hacemos un esfuerzo para que las cosas mejoren, ¿no? Si esos esfuerzos son aislados, terminan siendo ineficaces. Necesitamos ordenarlos un poco. Y en términos de políticas públicas, ¿cuáles serían los desafíos? Te lo pregunto en este sentido. Estamos describiendo un entramado muy complejo de complicidad policial, dirigencial, a veces más que complicidad, porque digamos es una estructura mafiosa, un entramado, de tal complejidad que parece difícil que pueda desarticularla un funcionario con una visión y una convicción, por más fuertes que sean. ¿Qué cambios hacen falta en lo legal, en lo judicial, en la estructura judicial, para que dentro de 2, 3 o los años que sean, el día que vos saques a la brava de Banfield, no vuelvan la semana que viene y vos tengas que volver a empezar de nuevo? A ver, siempre se menciona el ejemplo de lo que pasó en Gran Bretaña con los hooligans, ¿no? Y un poco es el modelo europeo.
lo gracioso es que cuando vienen los especialistas ingleses a hablar en los seminarios, en los cursos, dicen, bueno, esto es lo que hicimos nosotros, pero para ustedes no es aplicable, porque ustedes son distintos, tienen otra idiosincrasia y otras relaciones que nosotros no teníamos. Pero a mí me gusta el modelo inglés, porque el modelo inglés es un modelo de quien las hace las paga, ¿no? Y ellos tomaron la decisión de decir, bueno, se acabó, se terminó. Pero también las paga inmediatamente. Claro. Por lo menos. Entonces, el que también en Europa alguien se enloquece y le dice sudaca a Messi, y le tira algo, una banana. le tira una banana. Ahora, esos 5 hinchas del Real Madrid no están suspendidos, expulsados del club y no van más a la cancha. O sea, el Real Madrid no los acepta más. Una actitud como esa. Imaginen si aquí en la Argentina se echara a todos aquellos que insultan desde una tribuna, sería una cosa imposible. Pero el sistema de quien las hace las pagas, como hicieron o como hacen en Europa, me parece que debería ser. Pero también allí la justicia estuvo a la altura y no hubo nadie que defienda a un violento en una cancha de fútbol. Fue una cuestión de Estado, ¿no? Nosotros deberíamos tener una cuestión de Estado así. Vos decías recién de Banfield, pusimos a Banfield porque estamos trabajando en eso. Ejemplo, sí. A ese Barra lo va a devolver seguramente la justicia a la cancha. En algún momento se le va a ocurrir a alguno meter un amparo y seguramente la justicia lo va a devolver a la cancha. Pero porque no vamos todos en el mismo sentido, ¿no? Van a encontrar la vuelta y nos van a decir a nosotros, mire, esto es discriminatorio, vuelva a la cancha. Juan Manuel, ¿sabes que una pregunta que podría englobar, explicar este programa es, y nosotros la leemos a menudo, es cómo construimos con los materiales que tenemos una democracia profunda que libere el genio creativo de todos los habitantes de nuestro territorio? Creativo para producir, para estudiar, para arte, deporte, o sea, creativo en general. Entonces, esta parte de los materiales que tenemos, a mí me llama mucho la atención porque en tu libro vos fuiste crítico con la clase dirigente en general, Sí. con los que ahora son aliados, por lo menos formales, y que están, digamos, hombro a hombro con vos, también fuiste crítico. Claro, eso es Esa una cosa, capacidad... esa es una cosa muy extraña, que me hayan convocado. Pues yo soy crítico de la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Y claro, y que vos has aceptado ese mismo nivel de extrañeza. Sí. Pero esto es una impronta que nosotros queremos poner la lupa, porque esto de aprovechar los materiales que hay, no me refiero a la riqueza de los materiales sobre los que trabajan Fernando e Iván, que son los jóvenes, que además de materiales son propósito, sino esto de decir, la semana pasada estaba el ingeniero Aloati, secretario de Agricultura Familiar, y él también es de militancia peronista, fue ministro de Reutemann y aceptó el desafío de ahora estar secretario. ¿Qué impacto tiene eso como mensaje entre la clase dirigente? ¿Vos pensás que es una cosa que se va a ver cada vez más frecuentemente? Al menos en esta estructura de pensamiento del partido de gobierno, sí, ¿no? Vos sabés que a nosotros nos convocaron no por la pertenencia al PRO, sino por los antecedentes en esta materia, ¿no? Y eso no, en el caso mío me brinda una responsabilidad mayor, ¿no? Porque como diría mi abuela, yo andaba cacareando por ahí que había que hacer esto y esto, y ahora me dijeron, bueno, listo, hacelo, ocúpate vos. Entonces, si sale mal, es porque no tuve ni la capacidad, ni la idea, ni la impronta para hacerlo. No porque no me hayan dado los instrumentos para hacerlo. Pero eso es un ejercicio muy interesante en términos de participación democrática en la democracia. Yo quería contar algo y muy también quería decir que tanto Fernando como Iván son parte de esos materiales que están disponibles, que están ahí en la sociedad y que van emergiendo, ¿no? Son personas que no la dejan pasar en términos de fútbol, sino que se han hecho cargo y necesitan ayuda y apoyo. Claro, y que el Estado los capacite, los potencie y lo reconozca primero antes que nada. Nosotros nos queda muy poco tiempo, pero siendo que ustedes están en la práctica, pero que la práctica ayuda a desarrollar una visión. A mí me gustó mucho, hace poco Fernando Leguiza decía, reflexionaba, a partir de ahora necesitamos una etapa más emancipadora de la democracia. Toda experiencia social y política
si no es liberadora del sistema, no sirve de nada. De acá para adelante tenemos que tener nuevas formas creativas para la participación de la ciudadanía y fundamentalmente para un desarrollo democrático más profundo. Esto también cumple con una sospecha fuerte que tenemos, que los hombres más inmiscuidos en la práctica diaria, incluso en la ajetreada, la tensionante, se van cargando de más elementos para una reflexión profunda, para una visión mejor. Entonces, en este contexto, el último pedido que le hacemos en unos 30 segundos cada uno, ¿alguna lectura, algún pensador, algún autor, algún libro, algo que los haya ayudado con la visión que ustedes tienen ahora, los haya motivado a la acción, o que en cualquier caso pueda darnos esperanza a todos en esta búsqueda y en esta lucha? Algo muy cortito, pero muy cortito, y yo con esto también le quería contestar a Juan Manuel Lugones. Él dijo que bueno, que hay que ordenarlo, y es verdad eso, que uno necesita ser ordenado, pero también no solamente desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Y en esto estoy convencido en un ejemplo muy concreto, en el que trabajamos junto con Fernando en una escuela de General Rodríguez, la secundaria 4, cuyo proyecto institucional se llama El arte frena la violencia. En ese ejemplo concreto logramos todo el equipo, ¿sí?, de esa escuela, bajar el nivel de violencia en un 70%, en un barrio muy difícil, con muchas problemáticas de droga, violencia y todas las que se imaginen, y hubo un ejemplo concreto ahí, o sea, hubo un compromiso no solamente de las autoridades, sí, docentes y demás, sino que desde los alumnos y las familias colaboraron para que esto pudiera retroceder. Por eso mismo digo, y esto ocurría en un Estado totalmente ausente, ¿sí? Porque donde hay marginalidad hay un Estado ausente, ¿sí? Y yo creo que con un grupo de personas comprometidas pueden hacer el cambio. Ahí tenemos un ejemplo, si quieren esperanzador, para decir, se puede, ¿sí? Solamente hace falta el compromiso para lograrlo. Por eso no quería dejar pasar este ejemplo, porque me parecía muy bueno. Sí. ¿Y algo para leer? ¿Algo para seguir buscando? Yo tengo a alguien que puedo disfrutar de cerca, y ahí ya lo dejo con Manuel, pero es Eduardo Balán, del Culebrón Timbal, es del Cuartel Quinto, de la región donde nosotros vivimos. Él lleva adelante el programa Cultura Viva Comunitaria en diferentes ciudades de Latinoamérica. Es un centro cultural y una productora comunitaria, pero también genera toda una filosofía, una teoría sobre cómo el arte... ¿Cómo es el nombre? Eduardo Balán. ¿Cómo es el apellido? Balán. ¿Como Balá con N? Claro, tal cual. Okay. Y es del Culebrón Timbal. Es una banda de rock y una productora, un centro cultural y una productora comunitaria. Ellos escriben, hace muy poco salió el libro de Cultura Viva Comunitaria, con la experiencia en Sao Paulo, en Medellín, en diferentes ciudades, que son, digamos, primero que leer a alguien y que lo tenemos cerca como compañero, como amigo, fabuloso. Y después, bueno, son quienes nos volvieron más responsables con su lectura y con su accionar. Muchas gracias, Fernando. Juan Manuel, vos siempre rescatás mucho tu condición de egresado de la universidad pública. Sí, y la gratitud que sentís. La verdad que sí, porque yo soy hijo de un matrimonio de personas que vinieron de Entre Ríos con lo opuesto, y nací en el marco de un conventillo en Mataderos. Todo lo que vino después vino de arriba, y sin la universidad pública, sin la escuela pública, no hubiese podido estudiar. Y siempre soy un agradecido a eso, ¿no? Y siempre que puedo hablar en algún lugar, lo que digo es, gracias a la universidad pública pude terminar mis estudios en la universidad y ser abogado, ¿no? Y vivir. Y además de Barra Brava para todos, ¿qué leemos? Bueno, lo último que leí es un libro de Miguel Wiñaski, que es el padre de Nicolás, el periodista que está con La Nata, sí, que es un libro muy piola, se llama Crítica a la razón del populismo, y que tiene que ver mucho con... la idea básica es, con populismo hay corrupción, y con populismo los valores quedan subvertidos y terminamos en un lío bárbaro que después es muy difícil salir. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por el esfuerzo que hiciste por estar acá y la disposición para conversar con nosotros. Un placer. Pueden seguir el diálogo con Juan Manuel en Twitter, @JMLugones. Con nosotros también nos se pueden comunicar en @democracia3_0. Y con Fernando Leguiza y Iván Franco los encuentran
los googlean, son grandes, se arreglan, en la página de Facebook de Consentido Público. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy. Gracias. Gracias.